Diversas investigaciones evidencian cómo la población mayor de 60 años es afectada por el problema de soledad e inactividad física, mental y social, trayendo como consecuencia el deterioro de la persona mayor. El pertenecer a grupos también tiene un efecto saludable. Se ha demostrado que mejora el humor, crea nuevos vínculos, genera sentimientos de autoestima, permite participar en un ambiente de sana recreación y fortalece la intención de cuidar su salud. Lo más importante, a mi parecer, por lo que he visto, con todos los usuarios es esa motivación de pertenecer a un grupo social. Lo más importante, y yo lo que les puedo recomendar es que vayan a yoga, por ejemplo, que vayan a tai chi. Ese tipo de cosas son buenísimas para las personas mayores. Mejoran la percepción del cuerpo, están con más personas también de su misma edad, crean relaciones sociales, mejoran su tono muscular, y muchas veces los problemas de la espalda, que son muy, muy característicos de las personas mayores, se ayudan a corregir mucho con lo que es el yoga y el tai chi. Lo recomiendo bastante. La verdad es que a mí me ha tocado vivir a Ana de diferentes formas. Nos conocemos desde que yo tengo como 17 años más o menos. Ella tenía una relación muy buena con mi papá, que la sigue teniendo, pero ahora pasa a mí. Y ella y yo nos volvimos a unir después de mucho tiempo de conocernos, porque nuestra empresa familiar fracasa y yo no encontraba una salida, no encontraba cómo moverme y regresar a estar activo, a poder trabajar, a poder desempeñarme profesionalmente. Y se da la oportunidad de empezar a comercializar la revista que llevamos juntos, lo platicamos y de verdad es que ha sido a través de la generosidad de Ana y de la generosidad de su familia que volvemos a reencontrarnos. Y creo que es una historia padrísima porque a mí me da una segunda oportunidad de vida y esto también habla del campo tan grande que tiene Ana como ser humano y de lo importante que es para ella el recurso humano dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Siempre está al pendiente de todos nosotros, siempre está al pendiente de lo que nos ocurre de manera personal y de manera profesional y siempre está presta para ayudarnos y apoyarnos en lo que sea pertinente, ¿no? Ya estamos aquí rápidamente de vuelta con la señora Ana Fusoni. Y antes de irnos a la pausa le preguntaba yo esto de la frase tan conocida de la moda, lo que te acomoda. Y platicando un poco también ahorita en esta pausa que hicimos, me parece pertinente decir ¿qué es primero? ¿Es el huevo o la gallina? Es decir, ¿a quién se le ocurre ponerle a una persona que sea de alto impacto o que tenga que la gente la sigue, algo completamente diferente para que la gente la quiera imitar y se quiera ver como ella? Y también en esta pausa me decía usted, por ejemplo, con el ejemplo de Belinda, ¿no? Que si Belinda se pone algo, pues sí, pero el 98% de las personas no tenemos el cuerpo de Belinda. Entonces, ¿qué vamos a ver como pero ella? Pero por lo general son accesorios, okay. No son la ropa en sí, ¿no? No, son los accesorios. Yo diría que hoy en día pues nos vamos mucho más por los accesorios, por lo que nos colgamos, por la bolsa que llevamos, por los zapatos y todo eso. Y la prenda de vestir se queda un poquito relegada, ¿eh? Ahora ya la moda es todo lo demás, todos lo que antes eran los complementos se vuelven como las estrellas. Por eso hay tanto afán y tanto amor por las bolsas de marca, que es impresionante lo que la gente gasta en bolsas, ¿no? Porque la bolsa la traes y dice quién eres, dice cuánto gastaste. Claro, puede ser la original, la pirata, copia, sí. la copia de alta calidad, la copia de baja calidad, la copia de tercera vuelta o la del tianguis, pero de todos modos tiene esta connotación. Pero ¿y por qué nos es tan importante? Es decir, de manera de un fenómeno social. ¿Por qué es tan importante? Porque está dentro del ser humano querer pertenecer. Queremos pertenecer a un grupo social, queremos pertenecer a un club de tenis, queremos pertenecer a un grupo de amigos que va a la disco y la manera de pertenecer es parecernos todos, ¿no? Nos vamos a usar determinado tipo de prendas o determinado tipo de accesorios, pero el gran reto de la moda es que queremos parecernos y al mismo tiempo ser diferentes, distintos, ¿no? Ajá. Dentro de la manada queremos sobresalir, ¿no? Entonces ahí es cuando
el reto del diseñador de poder, te doy lo que quieres, pero dándotelo te permito que sobresalgas, y ahí se vuelven importantes las marcas. Por ejemplo, se ponen muy de moda, sobre todo entre los chicos de las escuelas, Abercrombie & Fitch. Todo el mundo quiere tener una playera de Abercrombie & Fitch. Y además que diga aquí enfrente. Sí, AF enorme. Y uno dice, pero ¿por qué te quieres parecer? Porque quieren ser todos iguales. Ajá. Y luego cambian. Entonces esto es parte de pertenecer a esta tribu. Claro, conforme van creciendo, se van volviendo más sofisticados, pero siguen teniendo esta idea de pertenencia y de arraigo a través de la moda. ¿Y qué opina entonces de esta cosa de que, bueno, finalmente no a todo mundo se nos ve la moda igual y no a todos nos queda todo, y de repente sí vemos personas que insisten en estar dentro de la moda? El dicho de la moda, lo que te acomoda, va a seguir siendo atroz, porque nunca la persona que se viste se va a poder ver como la de la pasarela. El problema no es la gran distancia entre la pasarela y el consumidor. El problema es la falta de autocrítica del consumidor. La idea que se hacen en su mente de cómo se ven, y cuando se ven al espejo no se ven como realmente son. Y eso pues va a continuar, o sea, es como esta fantasía. Me pongo este arete y me voy a ver como Belinda. Me pongo esta blusa y me voy a ver como fulana. Me pongo este perfume y voy a tener un galán como el que sale en el anuncio de Carolina Herrera. Ajá. Esa es una mercadotecnia de las emociones, que es muy tramposa, pero es una mercadotecnia. Y pues si todos anduviéramos en lo de la moda, lo que me acomoda, pues andaríamos en pants y sería muy aburrido. Bueno, no, porque también se vería diferente la gente en pants, ¿no? Hay quienes se le acomodan mejor que a otros. Sí. Pero, bueno, sí. Y porque en este mundo también de la moda, y básicamente porque este programa primordialmente es para gente de adulta mayor, supongo que a los jóvenes son los que más fácil se les atrae, claro, en esta parte, ¿no? De andar con el logo de la camiseta y esto. ¿Por qué a los adultos, no sé qué piensa más bien usted, si a los adultos mayores deja de importarles un poco y entonces ya no les interesa? Bueno, no es que deje de importarles, deja de preocuparles. Okay. Porque conforme uno va madurando, por no decir envejeciendo, va teniendo mucha mayor confianza en sí mismo, se va dando cuenta qué es lo que se tiene que poner para su estilo de vida, porque eso es importante, más importante que la tribu es el estilo de vida, y qué es lo que le queda cómodo, lo que no le queda cómodo, y entonces va cambiando, pero no porque le deje de importar, se quiere seguir viendo bien, y se quiere seguir produciendo. Lo que es inadmisible es que una mujer de 60 o de 65 años quiera parecer de 40 o de 30. Ajá. Y uno muchas veces las ve de espaldas porque hay mujeres que están en un estado físico extraordinario y entonces uno ve un cuerpo caminando y dice, wow, qué bien está esa mujer, pero llega uno y la ve de frente y dice, sí, pero no está en su edad. ¿Cuáles son los consejos que nos podría dar Ana Fusoni en cuanto justo a personas de adultas mayores que se quieren seguir viendo bien, que contemplando el estilo de vida que llevan, cada quien va a escoger la suya, pero digamos que si fueran algunos consejos básicos para verse bien, para siempre salir y estar de manera presentable, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que lo primero que tendrían que pensar es que no hay que tener mucha ropa, hay que tener prendas básicas. Si tú encuentras un pantalón que te queda bien, no le cambies. Sigue con esa marca, síguete comprando ese pantalón. Si lo encuentras, cómprate dos. Sí, de colores básicos. Sí, de colores básicos. Y de la cintura para abajo no hay que preocuparse mucho. Okay. Del tobillo para abajo sí un poquito, pero de la cintura hasta el tobillo no. Lo interesante tiene que estar en las prendas superiores, en qué tipo de saco te pones, qué tipo de blusa te pones, cómo te queda, cómo va el color de la blusa con tu cara. Y eso es lo que tienen que buscar, pero eso te pasa a los 20, a los 30, a los 50. Eso no nos los enseñan, eso es lo que estaba pensando, sí, que eso no nos los enseñan nunca, es decir,
de repente puede llegar alguien y acercarse y decir qué bonito se te ve ese color, pero no es que tomemos un curso o que alguien nos diga por nuestro tipo de piel cuáles son los colores que más nos favorecen. Pero no, eso no es importante. ¿Es el color que te guste? ¿Perdón? ¿Es el color que te guste? Sí, el color que te guste a ti y el color que le va a gustar a los demás. Porque llegan y dices, te ves fantástica de verde. Y tú dices, bueno, yo no estaba muy segura si el verde me iba, pero está la reacción de los demás que ellos mismos te hacen tu carta de color. Porque antes había un sistema en donde te drapeaban colores y te decían, eres primavera, eres verano. Era una cosa absurda, pero a todo el mundo le encantaba. Los colores que te van son con los que te sientes bien, porque los colores tienen personalidad. Hay colores que te pones y acabas al final del día así, ya me quiero morir, ¿no? Y hay colores con los que te ves bien porque la gente te lo dice. Ahora, yo no soy una persona que debería de hablar mucho de colores, puesto que siempre me pongo de negro, porque yo tengo una teoría que cuando no sabes qué ponerte, ponte de negro, y aunque sepas también ponte de negro. Bueno, ese es otro buen consejo, ¿ves? Sí. Cuando se metan a su vestidor y que estén buscando qué ponerse y definitivamente ya probaron de todo y no saben qué, negro. Ese es otro buen consejo. Sí, negro, y además el negro se puede complementar con muchas cosas. ¿No? Sí. No quiero que termine esta plática sin que nos comente de lo que estás haciendo, que además pues es muy aplaudible en cuanto a los jóvenes. En cuanto a su apoyo a toda esta industria con los jóvenes. A raíz de ese concurso que yo gané en Vogue, que me cambió la vida, porque de ser investigadora o letrada o maestra de francés, acabé donde estoy ahorita, yo decidí que había que retribuir, ¿no? Había que pagar de regreso esa enorme oportunidad. Entonces inicié con un concurso de diseño que se llamó el Moda Premio, que pues cumplió 25 años y luego ya como que lo guardé porque ya eran muchos años y muchos graduados, pero ahí fue donde fui entrando en contacto con la gente joven, con los nuevos diseñadores, y me di cuenta que si no los vas acompañando y no les vas brindando oportunidades, pues muchos que son talentosos se van quedando en el camino, ¿no? Aunque muchos que son talentosos pues son exitosísimos. Lo que a mí me gusta es haberle tendido la mano, haberle dado la primera oportunidad o haberme interesado en alguien antes de que fueran descubiertos por las redes sociales, por las revistas, porque ahora todo el mundo quiere con los diseñadores, ¿no? Entonces me da gusto ver que un diseñador como Alfredo Martínez, por ejemplo, ahora está en Fashion Week, pero Alfredo fue ganador en mi concurso en el 2008, ¿no? Y desde entonces tenemos una relación, no de acompañamiento, porque es un hombre muy talentoso, pero sí de intercambio de opiniones y de apoyo, y yo siempre pienso en Alfredo cuando necesito a alguien para una pasarela, etcétera. Ese ya voló. Ese ya no lo voy a volver a ver en una pasarela. Ya es exitoso, ya tiene su lugar en Fashion Week, ya tiene su atelier y su boutique en Guadalajara. Pero ese es lo que a mí me gusta, ¿no? Irlos encontrando y poderlos ir engarzando con lo que va a ser su futuro. Una persona, un adulto mayor que siempre le haya gustado la moda, ¿puede empezar con esta profesión? Ay, claro. Cuando ya... Claro que sí, pero es una carrera técnica, ¿eh? Hay que saber coser, hay que saber patronar, hay que estar muy dedicado a las herramientas. No es nada más hacer cosas bonitas. Las cosas bonitas no salen si tú no tienes las herramientas técnicas. Por eso se lo preguntaba, porque decía también que es muy importante que los diseñadores tengan estas experiencias, ese bagaje cultural y esta sabiduría, por así decirlo, para poder hacer algo distinto y hacer algo que se note. Y pues nada mejor que las personas adultas mayores que ya tienen esa experiencia, esa sabiduría y esa cultura que han acumulado a través de los años, y que, bueno, pues ya saben, si hay alguien que le interese, siempre es buen momento para hacerlo. Y se pueden acercar seguramente con la señora Ana Fusoni, que también los tomará de la mano como jovencitos y los llevará por un muy buen camino. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y ahora sí que yo estoy disponible siempre en Facebook. Me tardo en contestar, pero contesto. Pues ahí está. Ya saben entonces dónde encontrar a la señora Ana Fusoni. Gracias por recibirnos en su casa. No, a ustedes gracias. Por este tiempo.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos esta noche en Palabras Mayores. Nos vemos la semana que entra.